¿Estás? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, noches. Súper ¿Cómo les ha bienvenida. ido? Muy bien, muy bien. Con mucha cosa, pero bien. Bueno, me alegro. Sí. Estoy ya. Ahora sí, tengo la plantilla de EFI, qué pena, no la he cambiado. Eso fue esta semana Sí, claro, lo de ser el jurados. día. ¿Qué más? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Con mucho trabajo, pero todo bien. Ahí también ya entró Anita. Hola, Anita. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy Ana, bien, hola. Bueno, a Sandrita la veo, Anita. ¿Qué hacemos? ¿Vamos esperando? ¿Damos 3 minuticos más? Juancho, ¿o qué? ¿O qué hacemos? sí, démosles 3 minuticos. ¿Sí? tres ¿No? minuticos más a que se conecten a los problemas de Zoom. Pero bueno, entonces aprovechemos que ustedes no conocen, vengan, les digo, ustedes no conocen a Sandra Nieto, no conocen obviamente a Claudia que nos está acompañando. Entonces, qué bueno si Sandrita y Claudia aprovechamos estos minuticos y se presentan. Claro, gracias María Clau, mucho gusto a todos, un gustazo conocerlos. Soy Sandra Nieto, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, sector salud. Dirijo la parte de comunicaciones, marketing y tengo un encargado muy especial que es sostenibilidad también. Eh, ya casi 5 años en la Fundación Santa Fe. Vengo del mundo también del consumo masivo. Mis vidas pasadas han sido puro y duro consumo masivo. Entonces, pues nada, hay una parte muy amplia en marketing y comunicaciones, a la orden, lo que necesiten. Espero que se estén cuidando mucho la salud. Mucho Gracias, gusto. Sandra. En la medida que las prepagadas lo permiten, Sandrita. Bueno, no, y Claudia, qué rico tenerte acá y conocerte. Claudia, ¿me escuchas? Voy a hacer como en el colegio, voy a hacer a todos que me prendan la cámara. Puede hacer eso, Anita, así, así. Agustín, prenda la cámara. Bueno, Agustín Agustín tiene. está Cata, sí manejando. la puede prender. Juli. Paula, hola. ¿Si nos escuchas? Paula. María, yo sí te escucho, sin embargo, estoy casi sin batería y estoy por fuera, Ajá. entonces me excuso de prender la cámara. Dale, Juli. Claudia, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te Yo escuchamos. sí. ¿Ah? Perdón que tengo líos. Creo que tengo el mismo lío de mi Zoom que hacía años no lo activaba. Pero bueno, aquí estoy. Voy a intentar llegar a un sitio fijo y prender la cámara. Muchas gracias. Ya me había presentado. Soy Claudia Granada, directora de Asuntos Institucionales de la Vivienda. Y bueno, Ok, muchas gracias por permitirme pues estar en este espacio con ustedes. ok, perfecto. Cata ya prendió también la cámara. Oscar está allí también, ya ingresó. Ana María también está ingresando. Yo creo que lo que dices tú, el problema es el Zoom. El Zoom nos está poniendo problemas. Hola Oscar, bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo van todos? Hola, Bien, muy Oscar. bien. Muy bien. Aquí esperándolos para iniciar. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno. Gracias por la Entonces ahora invitación. sí, ¿qué dices, querido Juan? ¿Empezamos? Y que se Empecemos. vayan uniendo, ¿qué dices? Empecemos. Por respeto al tiempo a Aquí los estoy, demás. Bueno, entonces por voy a respeto, sí. presentarles a Juan. Con capacidad de construir equipos de alto desempeño, con experiencia de más de 25 años en negocios B2B y B2C.
como gerente de país, gerente de negocios, gerente de mercadeo y dirección comercial de diferentes canales de ventas. Con visión integral de negocios y experiencia para definir y ejecutar estrategias competitivas ganadoras en mercados latinoamericanos. Con experiencia en juntas directivas y mentoría de emprendimientos participando en programas de voluntariados como Conecta de Fundación Grupo Argos y en Campo de Fundación Bancolombia. Actualmente, gerente mercadeo. Cementos Argos. Bienvenido, Ah, Juan. De verdad, muchas gracias maravilla. por permitirnos que pudiéramos el día de la reunión en Medellín, digamos, darle un break a esta charla, pero no nos podíamos quedar sin la dicha de poder escuchar de verdad todo esto que se ha hecho y como dice el título, cómo pasar de un commodity a una marca icónica. Entonces, muchísimas gracias y vamos adelante con la presentación. Super María. Un saludo para todos. ¿Me confirman? Creo que no, ¿cierto? ¿Qué? Y estoy compartiendo. No, ahora te estamos viendo a ti, todavía no compartes. Ahí, ahí ya sí. Ujú. No. Te vemos a ti. Ujú. Ah, espérenme un momentito. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ujú. Ahora sí, no, un saludo para todos. Muchas gracias, María, nuevamente por la invitación, a ti y a Juli. Qué bueno, pues, para los que nos vimos hace unos días aquí en EAFIT, pues, podernos conectar nuevamente por aquí, por este medio. Yo estoy presentando, entonces no los veo y como la idea pues es que compartamos experiencias, pues esto seguramente lo nutre mucho más las preguntas y las inquietudes que tengan y que pueda resolver al respecto. Siéntanse libres pues de hacerlo. Vamos a arrancar. Yo lo que tenía preparado es precisamente una historia que tiene dos capítulos que acordamos en su momento con María y Julián. Quisiera contarles precisamente pues lo que dice acá en el título, un poco la historia de la marca Argos. Argos pues como compañía, les cuento, el año pasado cumplimos 90 años, pero realmente la marca Argos como la conocemos hoy nació en el año 2007. Y esa es la historia que les quiero contar. Y entre 2005 y 2007, digamos que pasan dos hitos muy importantes que tienen que ver con lo que les quiero compartir. Y uno es la historia de la marca. Y segundo, el tema de la internacionalización de Argos, pues para convertirse realmente pues como en la compañía transamericana que conocemos hoy. Em, entonces, voy a arrancar por un poco de historia, si soy capaz de avanzar, sí. Voy a avanzar por un poco de historia y para darles contexto de este negocio. El negocio de cemento es un negocio industrial, es un negocio minero básicamente. Es importante en el negocio estar cerca de la mina y cerca del mercado. Y por eso se convierte en un negocio muy de regiones y ahora les voy a contar un poquito sobre eso. La historia de Argos, como les cuento, nace hace 90 años. La marca Argos nació hace 90 años en una planta de cemento que para los que vivimos acá en Medellín, de pronto tenemos algún recuerdo, estaba instalada exactamente al frente del edificio de Bancolombia, entre el edificio de Bancolombia y el río. Ahí estaba pues la primera planta de cemento de Argos. Y básicamente esto es un negocio minero y para contarles rápidamente cómo se hace el cemento, básicamente se toma piedra caliza, se calienta a altísimas temperaturas. Esa caliza caliente a tanta temperatura, después se enfría, se convierte en algo que se llama clinker, se muele. Ese clinker se une con yeso y
de una manera muy rápida con otros minerales, pero de una manera muy rápida es como el proceso productivo pues de el cemento. Eh, Tiene que estar cercano a los centros de consumo también, porque finalmente el cemento es pesado y el transporte versus el precio es un rubro importante. Entonces, el tema logístico se vuelve un stopper para viajar. Digamos que teóricamente el cemento no debería viajar más de 200 kilómetros. Encontramos que hay veces se hace, pero de la manera más eficiente es que todo lo que se venda esté en un radio de 200 kilómetros. Y en ese sentido, pues Argos es privilegiado porque hoy en día tiene una red de plantas y centros de distribución pues la más amplia en el país. Eso nos ayuda pues a ser líderes. Pero un poquito esa historia de regiones fue surgiendo no solo con Argos, sino con otras pequeñas cementeras alrededor del país, Cementos Caribe en la costa, en Barranquilla, Tolcemento en Toluviejo, El Cairo en Santa Bárbara, acá cerca de Medellín, Río Claro, Inare en el Magdalena Medio, Cementos Paz del Río en Boyacá. Digamos que estos fueron compañías que fueron posteriormente surgiendo y fueron siendo compradas por Argos, y finalmente en el año 2007 sucede pues el primer granito, que es la fusión de todas estas compañías bajo un mismo NIT y una misma marca. Hasta ese momento, la industria cementera, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial, pues realmente el cemento se vendía como un commodity, sin ningún tipo de valor agregado, y como cuento, era clave. Digamos, tenía altas barreras de entrada, porque la inversión pues en hornos y en moliendas son inversiones grandes, y clave era tener la planta y tener la planta y la mina cerca del centro de consumo, y básicamente así funcionaba pues el negocio en general. Como ven acá, pues en la muestra que les di, el mercado colombiano estaba compuesto de muchas marcas regionales. Digamos que antes de ese año 2007, eh, llegaron competidores internacionales. Llegó Cemex al país, llegó Holcim, adquiriendo algunas de estas cementeras pequeñas, y básicamente en el 2007 ocurre algo, y es esa fusión de las 8 compañías, que las podemos ver aquí en esta línea de tiempo. Se fusionan esas 8 cementeras, todas bajo un mismo NIT, y surge a partir del 2007, nace la marca Argos como la conocemos hoy. De ahora les voy a contar un poquito, y es parte de la historia pues que quiero compartir. Y de la mano también, en ese tiempo, en el año 2005, pasa algo también muy importante, y es que por primera vez una cementera, en este caso colombiana, Argos, invierte en activos en Estados Unidos. Compramos un negocio en ese momento de concreto premezclado en Estados Unidos, y esa fue como la primera banderita. Y eso, para que entiendan, fue bien disruptivo. A la administración, a la presidencia de su momento, pues fue bien cuestionada y criticada de cómo una compañía colombiana iba y se metía sin ningún tipo de experiencia a uno de los mercados más importantes pues de construcción que había en el mundo pues en ese momento. Digamos que ahí arranca la expansión de Estados Unidos. Aunque antes del 2005 exportábamos a Estados Unidos, eran básicamente exportaciones. Digamos que en el 2005 se compraron activos, y durante estos casi 20 años se siguieron comprando, y hubo varias etapas pues de ampliación, primero con concreto, después con plantas de cemento, pero adicional a Estados Unidos, se empezó a entrar en Centroamérica y el Caribe, primero en Panamá y República Dominicana, Haití, en Honduras, en Puerto Rico. Empezamos pues a poner banderas y a invertir en activos productivos en todos estos países. Digamos que
hasta llegar a una cobertura que tenemos hoy, contando aún Estados Unidos, de 16 países pues, en las Américas. Eh, en- la primera historia es sobre la marca, como les digo, año 2007. Era bien disruptivo pensar en ese momento. Fue bien difícil escoger entre todas estas marcas regionales que tenía, digamos, a disposición la compañía. Se tomó el nombre de Argos porque Argos no representaba ninguna, no estaba hablando de Cementos del Tolú, ni de Cementos del Valle, ni de Cementos del Caribe. Se tomó digamos que la más transversal nacional, que en ese momento fue Argos, y nació de entrada como, venga, esto tiene que ser una marca de valor. Estamos en un negocio de de commodities, hemos tenido casi 70 años en el negocio manejando el negocio en cementos como un commodity, pero Argos a nivel nacional lo vamos a manejar distinto, y hubo dos decisiones pues muy importantes. Primero es alejarse de los temas funcionales, irse más hacia la parte emocional, y segundo, que esa misma parte emocional sirviera en su momento para empezar a generar esa cultura transversal a todas estas cementeras que eran compañías independientes, ¿cierto? Entonces el tema emocional se volvió clave, importantísimo pues en ese momento, y nacen dos símbolos que durante casi estos 20 años han sido pues parte fundamental del ADN de lo que es Argos hoy. Lo primero es el color. En ese momento cuentan los que estuvieron en ese proceso pues tan enriquecedor. Este proceso del nacimiento de la marca, de esa marca transversal, se hizo de la mano de una agencia que sigue siendo nuestra agencia estratégica de marca, que es TBWA. Ellos tienen una herramienta que se llama Disruption, y a través de un ejercicio de Disruption se llegó a esta estrategia de marca, se llegó al color. En ese momento pues había amarillos, había rojos, había azules, había negros en algunas marcas de cemento locales. Lo que no existía era verde, y no existía el verde mango biche. Y en este caso eh, se fueron por ese color llamativo, diferente. Y esto, en conjunto con ese eslogan de luz verde, se vuelven pues en dos elementos fundamentales simbólicos de nuestra marca, ¿cierto? Luz verde, pues en un comienzo significó avanzar, habilitar posibilidades, decir sí a la innovación, romper límites, transformar la manera en que se construía en el país, transformar la manera en que se comunicaba en el país. O sea, porque se empezó de entrada, Argos se empezó a comunicar como una marca de consumo masivo, siendo un negocio industrial y casi que B2B 100%. Venga, una de las decisiones importantes que tomó en el momento es, venga, comuniquemos Argos para que todo el público en general lo conozca. Y digamos que en la historia esa luz verde fue de alguna manera evolucionando. Les cuento, en muchos momentos, digamos que la luz verde tiene la particularidad que es como un eslogan gaseoso. Realmente, si yo le pregunto a 5 de ustedes qué representa luz verde, ustedes me van a decir 5 cosas distintas. Y eso pasa también con nuestros clientes y con nuestros públicos objetivos. Esa realidad nos hizo cuestionarnos muchas veces, venga, ¿será que nosotros deberíamos posicionarnos o tener un eslogan mucho más directo, mucho más específico de lo que queremos posicionar? Incluso en el año 2018, entre el año 2018 y 2019, decidimos cambiar de eslogan, pasamos a imagina todo lo que podemos construir juntos. Y fueron los mismos clientes que a finales del 2019 nos reclamaron el luz verde, y después de muchas deliberaciones, pues
decidimos, venga, realmente nosotros pues estamos jugándonos acá el partido de nuestras vidas con Messi en el banco. Entonces decidimos volver a luz verde y hoy estamos más convencidos que nunca. Estos son los pilares que representan nuestra marca en términos de comunicación. Luz Verdes, somos solucionadores, somos optimistas incansables, somos constructores de futuro, facilitadores, y la sostenibilidad que no estaba dentro del radar hace casi 20 años se ha vuelto un tema muy importante dentro de nuestra estrategia de comunicación y posicionamiento de marca. Como les digo, estos pilares somos todas estas cosas, pero son todas cosas positivas y todas cosas que tienen que ver con ese espíritu de hacer posible los sueños, de hacer posible que las cosas ocurran, que está totalmente conectado con nuestro propósito superior. Aquí les quiero compartir uno de los primeros comerciales de ese año 2007. Ya les compartí sonido. Me dicen, por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla. Yo soy constructor. Sí, y se escucha, Juan. Metido en una obra. Mi hijo lo heredó de mí. Él estudió y se dio. Sigue con la tradición, pero él es el ingeniero. Perdón, yo voy a realizarla nuevamente. Yo soy constructor y toda la vida me lo he pasado metido en una obra. Mi hijo lo heredó de mí. Él estudió y se dio el progreso. Ahora mi nieto sigue con la tradición, pero él es el ingeniero que nos ha traído el mejor avance que yo he visto en todos mis años de experiencia, el cemento Argos. Llega el cemento, muestra de total calidad para cada necesidad en construcción. Cemento Argos, la nueva generación del cemento. Entonces, como ven, una comunicación muy emotiva, una comunicación que ponía, digamos, ese consumidor principal para nosotros, desde ese maestro de obra, pasando por ese contratista, ese ingeniero, constructor, y esta historia, pues, donde comienza él como maestro de obra y termina teniendo un nieto constructor ya con su diploma, pues, de ingeniero, etcétera, poniendo a nuestros clientes como héroes y Argos acompañando ese proceso. Y es un poquito, pues, la intención y la manera como se ha venido comunicando la marca, pues, a través de estos años. Aquí les comparto algo también Una que fue pregunta, muy... perdón, te interrumpo Sí. y te hago una consulta. ¿Han pensado en algún momento en algo funcional o netamente emocional, teniendo en cuenta la categoría en la que juegan y cómo han jugado en esa funcionalidad los competidores? ¿Ustedes han pasado por ese camino? Sí, ¿quién me está Ana María preguntando? Vázquez, Perdón. Ana María Vázquez Ana, de hola, Diaño. hola Ana, Hola. no, buenísima la pregunta. Y te digo, en un comienzo dijimos, venga, o en un comienzo nació la marca 100% emocional, venga, no vamos a hablar de resistencia, no vamos a hablar de calidad, porque es que los cementos, o por lo menos eso era lo que el discurso en el momento, los cementos deben cumplir unas normas, una normativa, o sea, cualquier cemento que salga al mercado debe cumplir una normativa, entonces teóricamente los cementos cumplen la norma, entonces pegarse de temas funcionales era como lo que se había hecho históricamente y en ese sentido queríamos hacerlo distinto. Entonces, esta marca nace y se desarrolla durante muchos años hablando solo de los temas emotivos, ¿cierto? Pero ahora les voy a contar algo que a partir del año pasado decidimos y fue empezar a combinar esto emotivo con lo funcional. Ahora les voy a mostrar eso porque finalmente el mercado nos llevó a eso. Pero si quieres, ahora que llegue el momento les cuento, si quedas con alguna duda, lo discutimos y te parece, Ana. Muchas gracias, perfecto. Y me imaginé que exactamente habían evolucionado en el tiempo hacia eso. Entonces, chévere conocerlo. Gracias. Sí, total. Entonces, en un comienzo, digamos que esto fue también un tema bien distinto. Durante
creo que el futsal nació como deporte patrocinado o sí, sacó al mercado el futsal, la Federación Colombiana de Fútbol, pues en su momento le empezó a dar espacios en televisión nacional, empezó a buscar pues patrocinios. Nosotros como Argos fuimos el primer patrocinador del futsal en Colombia y estuvimos patrocinando el futsal durante 6 años. Entre el año, no, 6, 7 años, casi 8 años, estuvimos patrocinando el futsal. Digamos que en su momento sentimos que era un vehículo, o se sentía que era un vehículo que conectaba realmente con ese trabajador de la construcción, con el medio, con el entorno, con la industria. Eh, Incluso hoy en día dejamos pues de hacerlo hace 6 años, nos salimos también por evolución de mercado, por exigencias en términos de inversión, tratar de ir con la inversión mucho más cercanos al punto de venta, a estar mucho más cercano a la transaccionalidad, pero esto en su momento estuvo. eh, Pensamos que fue positivo, generaba em, conversaciones, generaba pauta orgánica, pero nos tocó tomar la decisión pues en su momento. Todavía nuestros clientes en algún momento nos dicen, no, que el futsal, que el Argos siempre ha estado representado por el fútbol. Digamos que de alguna manera dejamos de patrocinar el futsal, pero hemos seguido vinculando y comunicándonos con el fútbol en general. Ha sido pues como un vehículo muy cercano y que nos ha ayudado pues a incrementar ese top of mind y a construir pues el brand equity como un valor fundamental. Pero esto muy relacionado a lo que preguntabas, digamos que acá voy pasando la historia, salió en el 2007. Digamos que entre el 2010 y el 2015 sucedió un boom muy importante en Colombia. No solo empezamos, pues, digamos, hubo una etapa de crecimiento importante de la economía en el país, pero también a nivel de infraestructura. Ustedes se acuerdan, las vías 4G y las 5G empezaron pues su auge. Como todos sabemos, pues aquí el país estaba muy retrasado en infraestructura y durante esos años hubo un pico de inversión interesante pues en todos estos proyectos, lo que ayudó a la industria en general. Digamos que en el año 2015 se llegan, y aquí les voy a apuntar, en el año 2015 se llega casi a 13 millones de toneladas de ventas, que era hasta ese año el récord de ventas de despachos de cemento en el país, ¿cierto? En ese momento eh, todavía estamos saliendo más o menos de ese especie de oligopolio, porque si se acuerdan que les conté, básicamente había tres competidores de cemento en el mercado: estaba Cemex, estaba Holcim y estábamos nosotros como Argos. Digamos que ese boom entre 2010 y 2015 trajo muchas personas a la industria, muchos inversionistas, nuevos inversionistas que pensaron en su momento, venga, esto va a seguir disparado hacia arriba. Entonces, qué bueno pues invertir en el negocio de cementos, y pasamos de 3 a tener pues casi 12 competidores en el año 2024 de cemento alrededor del país. Como ven acá, con focos de producción en distintas zonas: en la zona suroccidente del país, en la zona centro de Boyacá, y en Cundinamarca, y en el Tolima, en Antioquia, y en la costa norte. Es, eso generó en su momento, en el año 2015, 2016, empezó a generar un exceso de capacidad instalada en la industria, que se juntó con algo que sucedió, que no había sucedido
en la historia que tiene el DANE de despacho de cemento desde los años 80 hasta la fecha, y era el decrecimiento de la industria de cemento durante 2 y prácticamente 3 años. En el año 2016, la industria de cemento decreció el 4,5%, el 2017 decreció el 1% y en el 2018 prácticamente no creció. Esto generó, por este exceso de capacidad instalada, que es básicamente, aquí estamos cruzando este 15,8, que es la capacidad instalada, con este 12, y así sucesivamente. Digamos que entre el 2016 y el 2018 hubo exceso de capacidad y el precio se desplomó un 25%. Ustedes se imaginarán lo que significa eso pues para cualquier negocio. Digamos que nosotros, como líderes del mercado en ese momento, salimos a proteger nuestro mercado. Así fuéramos competidores de valor, nos dejamos llevar, y digo que nos dejamos llevar porque digamos que para ese momento ya estaba yo entrando por aquí en Argos hace 8 años, y eso, digamos, esa persecución del volumen le hizo mucho daño a la industria que no recuperó su nivel de precio solo hasta antes de pandemia. Digamos que en el 2019 volvimos a tener los precios que teníamos por allá entre 2014 y 2015, con un retraso pues de 4 o 5 años. En el 2020, cuando empieza a recuperarse la industria, en el 2020 pues viene la pandemia. Ya todos pues sabemos lo difícil, lo duro que fue pues ese momento. Afortunadamente pues el rebote de la pandemia vino con dos años muy buenos, 2021 y 2022, llegando en ambos años a las mejores ventas de cemento de la historia, y de alguna manera pues liberando un poco la presión que había sobre el precio. Sin embargo, como ven acá, durante todo este tiempo siempre ha habido un tema de capacidad instalada sobrante en el negocio, lo que hace pues mucho más retador en términos de negocio mantener ese balance entre participación de mercado y rentabilidad, que me imagino pues que es un tema que está sobre la mesa en cada uno de los negocios de todos ustedes. En el caso particular, pues, del 2023 y 2024, pues digamos que llegamos a ese pico en el 2022, después de agosto del 2022, todos sabemos, pues, qué ha sucedido. Llega el nuevo gobierno, se interrumpen, digamos, los programas que venían, pues, con mucho éxito de infraestructura. Se para, pues, el tema de infraestructura, pero se para también el tema de vivienda normal. Pierde poder adquisitivo el colombiano en general, y esto viene pues con una caída de volumen importante, que es básicamente pues lo que venimos sufriendo. Incluso por acá les había dicho, habíamos caído un 4 y un 1%, y eso fue histórico. En el año 2023 la industria cae un 5 y en el año 2024 un 6, o sea, es prácticamente que estamos duplicando ese nivel histórico más bajito, y el 2025 arrancó decreciendo. ¿Qué ha pasado distinto? Que tomamos firmemente la decisión de hacer valer nuestra propuesta de valor y de sacrificar un poco el volumen y tratar de vender lo mejor posible en beneficio, obviamente, de nuestro negocio, pero de la industria en general. Y digamos que este ha sido uno de los resultados buscados, que viene de todo eso. Nosotros veníamos, si hablamos de participación de mercado, cuando éramos 3 competidores en Colombia de cemento, veníamos de algo más del 50% de participación. El año pasado terminamos con una participación en volumen cercana al 34-35%, una caída pues superior al 15%. Todo esto se fue dando pues en el tiempo, no fue en un año, pero sin embargo sí tuvimos una caída de participación durante los años 23 y 24,
en el año, esto todo es información pública, ¿cierto? Nosotros hacemos este ejercicio tomando información que sacan públicamente nuestros competidores, pues en sus estados de resultados que presentan año a año. Ahí veo, Agus, que está levantando la mano. Te iba a preguntar eso, pero ya respondiste. Sí, esto es información pública porque nosotros en este negocio no tenemos pues un Nielsen, ¿cierto? Que nos diga las participaciones. Sí tenemos un DANE que nos dice la industria cuánto vende y nosotros de acuerdo a eso sacamos nuestra participación. Los despachos de cemento, el DANE los mide, digamos que ahí, pero de la información pública sí podemos sacar esto que le llamamos nosotros el share de ingresos, ¿cierto? Que como ven acá, nosotros en el 2021 teníamos un share de ingresos del 38, al 2023 bajamos al 35, incluso en el 2024, que es información que estamos construyendo en este momento a partir de que salga la información, puede ser un poco menor, pero fíjense, lo más importante y lo más relevante para nosotros en todo este ejercicio que hemos hecho es el EBITDA share, donde hemos pasado de tener un 42% con un 38% de los ingresos a un 47% en el 2023 con un 35% de los ingresos. Esto es realmente pues lo que nos muestra esa estrategia que seleccionamos de Venga, a pesar de que estamos pasando por los años más difíciles históricamente en términos de volumen, hemos logrado a través de la fortaleza de nuestra marca y nuestra propuesta de valor, convertir eso en 2 años de resultados muy buenos en términos de vida para la compañía y unas aspiraciones y unas proyecciones muy buenas que estamos viendo para este año. ¿Soportada en qué? Como les digo, en una propuesta de valor que donde Argos, pues como sombrilla, está ahí presente con unos elementos fundamentales de servicio superior. Nosotros nos ocupamos o tratamos de ocuparnos permanentemente de ser fáciles y asequibles para toda la industria en los procesos del día a día. Un tema de transferencia de conocimiento técnico y expertise técnico muy importante que finalmente se ve reflejado en productividad para las obras de nuestros clientes. Entonces, digamos que teniendo eso en mente y yendo un poco a la pregunta que me hacías sobre el tema de lo funcional y lo emotivo, pues durante todo este tiempo vinimos trabajando pues en una marca que comunica desde lo emotivo, pero claramente en una propuesta de valor que se diferencia de una manera mucho más contundente en proyectos complejos. Imagínense, acá tengo una fotico, por ejemplo, del viaducto, de un viaducto que conecta la vía de Bolombolo con, acá pues cruza el Cauca, abajo pues en Antioquia, para los que son de esta zona o han cruzado por ahí, Pacífico 2, un proyecto pues que había que llevar estas mixer por el río, en canoa, en planchones, perdón, para generar estos pilotes que están en los lados, pues en ambas franjas del río. En la medida pues que tengamos estos proyectos más complejos, ahí es donde desplegamos una propuesta de valor desde logística, desde conocimiento técnico mucho más contundente, igual en el negocio de vivienda, en el negocio industrial, formal, que requiere una atención desde la logística de concreto premezclado o de cemento a granel. Digamos que ahí nuestra propuesta de valor de servicio superior y capacidad técnica funciona muy bien, pero en la medida que nos vamos yendo a la ferretería, al cemento ensacado que se vende en la ferretería, vamos encontrando una propuesta de competidores que se acerca mucho al commodity. Y ahí toda esa mayoría de competidores que les mostraba ahora, esos 12 competidores,
prácticamente su puerta de entrada es la ferretería y es donde pretenden igualarse con Argos kilo a kilo y entonces empezamos a tener el reto de venga, un cemento con diferencias de 1.000, 2.000 y hasta 5.000 pesos en un bulto de 50 kilos. Se vuelve bien retador. Entonces empezamos en ese momento a hacer seguimiento. Pues en ese momento realmente siempre hemos venido haciendo seguimiento y empezamos a comunicar a nuestros consumidores principales, al maestro de obra, al constructor. Digamos que el constructor formal hace mucho más evidente nuestra propuesta de valor, pero ese maestro de obra, ¿cómo le hablamos para que él entienda que no todos los cementos son iguales? ¿Y cómo le hablamos para que él entienda que cuando él hace una mezcla ahí en obra de concreto para hacer un metro cúbico de concreto que necesita tener unas especificaciones y unos resultados en términos de resistencia, él no puede pretender que echándole la misma cantidad de un cemento de estos que de Argos va a tener los mismos resultados? Al final hay un mensaje ahí de productividad que toda la vida ha estado ahí implícito. El maestro de obra entiende que Argos es superior, pero hemos tenido que ir a hablarle mucho más directo y a decirle, cuidado que usted al construir está poniendo su nombre, está poniendo su reputación. Es muy importante que usted esté seguro de los materiales que está utilizando. Y ahí entonces hemos tenido que ir evolucionando y esto lo hemos combinado, digamos, con un tema de comunicación más funcional, sobre todo en redes, en términos generales, y combinado pues como con nuestro tema, manteniendo pues ese tema emocional. Acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo. ¿Esto por qué no me abre? Aquí. No se escucha, Juan. Que lo barato sale caro. La durabilidad y la calidad de tu proyecto no se arriesgan. Por eso Argos es calidad de principio a siempre. Te invitamos a comprobarlo. Lo voy a poner otra vez. Ahí lo están viendo bien. Sí, sí. ¿Sabías que no todos los cementos son iguales? No todos los cementos te brindan la misma resistencia y garantía. Recuerda que lo barato sale caro. La durabilidad y la calidad de tu proyecto no se arriesgan. Por eso Argos es calidad de principio a siempre. Te invitamos a comprobarlo. Entonces, esto es una muestra. Nos tocó a partir del año pasado, arrancamos con esta campaña de principio a siempre, porque finalmente todo lo que se construye con cemento debería estar ahí para siempre, ¿cierto? Y en ocasiones sucede que se utilizan productos en los que de entrada podrían entregar un resultado a primera vista que pareciera igual, pero la realidad es que eso que se construye no tiene la calidad y no tiene las características de un producto como el de Argos. Sobre eso hemos venido haciendo mucha campaña y haciendo mucho énfasis de distintas formas. Si ustedes miran pues nuestras redes ahora, estamos haciendo un ejercicio incluso bien ácido que tiene que ver con una guerra de cementos, ¿cierto? Unos ejercicios de utilización de cementos tanto para concreto como para acabados, mampostería, maestros de obra sin conocer qué producto están utilizando, evaluando cuál cemento es mejor que otro y al final atreviéndose a decir
cuál creen que es Argos. Digamos que ha tenido pues mucho revuelo, ha sido pues como bien interesante el tema y finalmente para nosotros distinto porque en un comienzo era volver o retomar esos temas funcionales de los que no habíamos hablado durante muchísimo tiempo. Pero la verdad ha sido muy bien recibido y estamos muy contentos con el resultado. Aquí les comparto esta otra campaña que es más la campaña más en línea con lo que hemos hecho históricamente. Soy Neftalí Díaz y soy ferretero hace 37 años. Para mí el valor es conocerme a mí mismo, mi manera de ver la vida, mi manera de actuar, mis propósitos, mis metas. Yo como líder de distribuciones Díaz Ramos genero valor siempre con el firme propósito de que cada uno de mis colaboradores sea parte de ese engranaje tan importante que es el funcionamiento de la empresa. Argos es mi amigo, es mi acompañante, es mi asesor, es la empresa que me da herramientas para yo salir adelante. Siempre presente, muy pendiente, o sea, para mí es un gran aliado, la verdad que sí. Entregar más valor es lo que nos une. Un mensaje de valor, un mensaje como veíamos ahorita los comienzos comunicacionales pues, de Argos como marca, donde nuestros clientes, y esto pues es un distribuidor, un mayorista, pero también con el maestro de obra, con el administrador pues, de las obras, con el constructor, con el ferretero, con el comercializador. Cómo hacen parte de ese día a día que transforma este país, que trae desarrollo y que genera valor para todos. Entonces, digamos que con ese mensaje, combinando ese tema funcional con el tema emocional, pero como me preguntabas y decías, efectivamente, la realidad de mercado nos fue llevando a esta necesidad y creemos que también desde lo emotivo, pero también desde lo racional hay un mensaje importante pues para dar y sobre el que tuvimos que recurrir. No sé si tienen alguna duda, alguna Muchas inquietud gracias. hasta ahí de lo que les he contado. Juan, excelente, muchísimas gracias. Una pregunta, hablabas de que ustedes han mantenido, o sea, o ya se han enfocado más en ser rentables que en el volumen. ¿Qué pasa con esa capacidad instalada que no se utiliza? Y ahí hemos tenido, si se fijan, pues acá no entré mucho en detalle, pero nosotros durante este periodo hicimos unos ajustes en nuestra red, digamos que cerramos algunas plantas, las más viejitas, las que estratégicamente estaban, digamos, eh, geográficamente podían ser cubiertas por otras plantas más modernas y más grandes. Digamos que en ese periodo pues hicimos ajustes, pero también nos hemos ido ajustando y reduciendo en las mismas plantas para tener menos capacidad disponible o tener esa flexibilidad para prender y apagar, cosa que no es tan fácil en este negocio. Como les contaba, estos negocios pues son de inversiones muy grandes y obviamente cuando uno hace este tipo de inversiones pues quiere estar poniéndola a producir para poder pagar esa inversión, pero definitivamente, María, eso es un reto permanente encontrar ese balance, porque también vamos llegando a un punto en que, venga, no, también tenemos que recuperar nuestro espacio en ocasiones, tenemos que mirar mercados específicos, negociaciones específicas, que es lo que nos ha ido obligando pues las condiciones de mercado
Sin embargo, lo que está claro es que tenemos la fortaleza y la ventaja, y es algo que sigue aquí precisamente, y es lo que representa nuestra marca. Entonces, muchas veces lo que ha venido sucediendo también es que esos negocios y esos clientes que perdemos en ocasión por precio, se devuelven por necesidad de respaldo, se devuelven por servicio, etcétera. Esto esto es un estudio de marca que hacemos nosotros todos los años en los tres públicos principales. En este caso, aquí son los maestros de obra. Esto es un estudio que es el Brand Value Creator. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Esto es un estudio que hacemos con Ipsos. También Kantar tiene algo similar, algo parecido. Básicamente acá nosotros medimos el equity actitudinal, que es como lo que genera nuestra marca en términos de deseo, de performance y cercanía, de deseo de comprar esa marca en este público, que combinado con unos efectos de mercado que tienen más que ver con la realidad de precios, promocional, distribución, presencia de equipo comercial, etcétera, pues se vuelve en un equity efectivo. Como ven acá, nosotros pues claramente tenemos una distancia muy marcada entre nosotros, incluso el segundo, en el caso de Cemex, se fijan acá pues en el año 2024, tiene un equity efectivo del 14%, mientras nosotros tenemos un equity del 70%. ¿Esto qué genera? Cemex tiene algo de marca en algunas zonas del país, algo de respaldo, por lo menos los clientes en general lo ven así, pero de ahí en adelante se vuelve un tema muy de precio nada más. Entonces, también se vuelve pues un tema muy, muy complejo, difícil para el líder manipular en la industria así y decidir sacrificar parte de ese volumen por tratar de traer rentabilidad y valor a la industria en general, pero básicamente sí hay una conclusión de que lo que se ha hecho definitivamente ha sido muy positivo y nos da herramientas pues para enfrentar ese día a día que sabemos que es muy difícil. Yo sé que todos los que estamos aquí peleamos en el día a día por esa realidad, porque representamos marcas importantes, porque siempre pues existen los competidores que quieren arrebatarnos pues la posición a través de los precios, etcétera. Este mismo estudio, si lo ven acá, esto está pues para ferreteros y ven que el resultado es muy parecido, y para constructores un resultado muy parecido. Entonces, finalmente es un ejercicio que ha sido muy positivo de ir construyendo alrededor de la marca, pero también alrededor de ese día a día y esa propuesta de valor. Y también algo que es muy importante, ha sido muy importante para nosotros en Argos, y es lo que representa la marca corporativa de Argos, ¿cierto? O sea, nosotros somos una compañía que afortunadamente genera muchas noticias y en la mayoría de los casos positivas, ¿no? En casos pues también estamos en el ojo del huracán. Entonces también eso ayuda pues a que por ser mediáticos pues también nos ataquen, pero en la mayoría de los casos se generan noticias positivas alrededor de Argos por su presencia en otros países, por su presencia en Estados Unidos, por los temas de inversionistas, etcétera, que ayuda a construir esta fortaleza de marca que junto con esto se ve reflejado en cosas como esta. Esto es un estudio que sale pues todos los años de Brand Valorum. Seguramente pues ustedes lo conocen, de las marcas más valiosas de Colombia. Este que es el último resultado del año 2024, salimos en la séptima posición, pero en el 2023 también habíamos salido entre las primeras 10, también detrás de cervezas y Alpina, pues que es un producto de consumo masivo 100%. Entonces, digamos que esto finalmente es muy importante, porque a pesar de que nosotros como marca y como Argos, finalmente pues ustedes
van a estar enfrentados a una decisión de compra de cemento una o dos veces en su vida, si acaso, ¿cierto? Sin embargo, eso nos ha ayudado para que en los públicos que son más asiduos de nuestra marca, pues nuestro posicionamiento sea mucho más fuerte. Y eso también pues ha sido un tema de discusión. Venga, nosotros sí deberíamos invertir tanto en comunicación general, lo hemos dejado de hacer mucho, por eso pues la salida en su momento pues de la patrocinio de futsal, temas pues mucho más dirigidos, los presupuestos pues seguramente la realidad que viven ustedes, los presupuestos de hace 5 años nada que ver con los presupuestos de ahora. Sin embargo, hemos logrado a través de todas estas herramientas mantenernos pues en posiciones como este estilo. Entonces, eh, digamos que hasta aquí pues como la historia pues de la marca que les quería compartir, temas, eh, temas a resaltar, pues la decisión en algún momento de comunicar una marca de un negocio muy industrial, muy B2B, de una manera masiva, fue bien disruptivo, esos elementos pues también bien disruptivos, digamos que hoy nos vamos adaptando a esa realidad con las posibilidades que tenemos, pero se ha logrado mantener ese posicionamiento de marca en el top of mind de los públicos que nosotros nos interesan principalmente, constructores, ferreteros, maestros de obra, pero en el público, en el colombiano en general, digamos que Argos tiene una buena recordación y sobre todo reputación, ¿cierto? Es un tema pues a resaltar. El tema que mencionabas, María, de ese reto que tiene uno como compañía líder y líder en una industria importante pues en el país de generar valor dentro de la industria a través del cuidado de precios, a través de realmente hacer valer esa propuesta de valor de una manera importante, pues finalmente esto es un negocio, Argos es de accionistas, esto no es de nadie, esto es de todo el mundo, esto es de el colombiano de a pie, algunas fondos de inversión, de algunos pues de las eh, compañías y público general pues que invierten en acciones. Entonces en ese sentido pues es muy importante para nosotros poder retribuir y generar el valor que están esperando los accionistas. Digamos que hasta aquí pues el tema de marca. No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario. Qué Juan, bueno yo tengo oírlo. una pregunta. Sí. Eh, en el reto de posicionamiento de marca, ¿en algún momento fuiste capaz de medir como la atribución al top of mind con todas las campañas que hacías? Pues como que si veías el efecto muy lineal, que a nosotros a veces nos cuesta mucho como atribuirle a la curva del top of mind alguna acción que hagamos. No sabemos exactamente cómo hacer esa atribución. O sea, tú lograste como ver, sacabas campaña y eso se movía o es muy Mira, de mucho tiempo después. digamos que la medición, nosotros hace 8 o 10 años, era muy, lo que se medía era básicamente top of mind, público general, en distintos públicos. En el momento, digamos, de 8 años para acá, empezamos a medir esto que les mostré, que es el Brand Value Creator. Y de alguna manera eso es como el, el indicador que nos permite a nosotros decir si nos estamos moviendo en el camino correcto con los públicos objetivos. Y ahí pues eso tiene muchos elementos. Yo les mostré pues en general, pero ahí puedes evaluar cuáles son los atributos que más valoran los clientes, qué relaciona más con tu marca. Y finalmente, nuestro plan
de construcción de marca o de mantenimiento de marca está todo desarrollado alrededor de lo que podamos detectar de estos estudios. Pero definitivamente es como tú dices, es muy difícil establecer qué nos ha ayudado, qué específicamente nos ha ayudado más a construir ese equity efectivo en el tiempo, ¿cierto? Si tenemos unos indicios y consideramos pues que es una sumatoria de muchas cosas, pero también hemos tomado decisión, como les contaba, de abandonar o de renunciar a algunas cosas y al contrario, en vez de bajar, hemos subido, en algunos momentos hemos bajado el esfuerzo, digamos, en maestros de obra durante un par de años, bajamos el esfuerzo ahí, perdimos contundencia en ese público y empezamos a verlo reflejado en nuestros números, cambiamos ese tema y eso ha venido evolucionando positivamente. Entonces, sí, yo creo que es el reto pues al que estamos enfrentados todos pues en este día a día pues de marketing. Pero sí te da unos indicios, pero no es tan claro pues en el uno a uno de este específicamente. Juancho, una pregunta con el tema de la marca internacional en esa exposición de otros mercados, sobre todo el tema de Estados Unidos, la entrada a Estados Unidos, unas desinversiones que se han hecho. ¿Cómo ha sido esa parte de la construcción de marca en esos mercados internacionales? Y digamos, ¿ha habido también evaluación de la salud de la marca en esos otros países? Sí, Agus, y ahí tenemos unos resultados diversos. Pues en Estados Unidos siempre estuvimos y aquí está pues un poquito la historia, desde el 2005 hasta el 2024, pues finales del 2024 que ya vendimos todos nuestros activos pues en Estados Unidos. Digamos que medimos la marca, siempre estuvimos con Argos, de alguna manera mantuvimos la estrategia de las mixer, de los hilos, de tener la marca pues como muy presente, pero no logramos tener una relevancia en términos de marca en el mercado durante todo ese tiempo. Y si nos vamos a los distintos países, tenemos unas realidades distintas. Tenemos unas marcas de mucho más valorizadas y mucho más parecidas a lo que hay aquí en Colombia, por ejemplo, en Panamá, en Honduras, y hasta ahí. Digamos que en República Dominicana, en Puerto Rico, en las islas, en Guatemala, donde apenas estamos entrando, todavía tenemos una marca que no tiene la fortaleza y la representación pues que ha tenido aquí en Argos, en Colombia. En Colombia hubo algo muy particular, es que esta historia que les empiezo contando en el 2007, entre el 2007, 2010, 2011, se invirtió muchísimo en la marca y se invirtió muchísimo en público general, a nivel general. Unas inversiones bien representativas que yo les digo, pues son en mismo número, eran 4 o 5 veces a lo que invertimos hoy, ¿cierto? Entonces, eso de alguna manera sirvió como siembra. Este último tiempo, con realidades distintas, hemos tenido que ser mucho más racionales y dirigidos. Creo que lo digital ha permitido ser mucho más certero y poder medir los resultados pues, más específicos de construcción de marca, pero sí difiere, Agus, entre los distintos países. Gracias, viejo. Y aquí para cerrar esto, pues que fue noticia muy a finales del año pasado, a principios de esto, nosotros pues ingresamos, como les conté, en el 2005 a Estados Unidos. Durante el 2011 y el 2016 se hicieron inversiones. Primero se entró en concreto. Entre el 2011 y el 2016 se invierte en cemento también.
nos integramos pues verticalmente. Entre el 2017 y el 2023 se empieza ya a optimizar, a generar rentabilidades interesantes pues en el negocio de Estados Unidos. Llegó a representar en ese periodo el 50% de las ventas de la compañía pues total, o sea, Estados Unidos muy, muy importante. Se hicieron también desinversiones en su momento de activos que se consideran no estratégicos. En el 2023 combinamos activos con Summit Materials, una empresa de materiales de construcción muy importante, la tercera en el mercado de Estados Unidos, y digamos que nosotros quedamos ahí con el 30% de participación al combinar los activos, pero sin control. Entonces, desde el 2023, digamos que separamos cobijas de alguna manera, y a finales del 2024, Quikrete, otra compañía, compra, sí, compra el total de esa misma Materials y por ende, pues nuestra participación. Digamos que en ese periodo se generan 4.5 billones de valor captado pues en las operaciones de estos últimos 2 años, pues un valor importantísimo para nuestros inversionistas. Y lo que buscamos pues a partir de este momento es poder reinvertir por lo menos la parte más importante pues de eso en el negocio pues en un mercado pues como el de Estados Unidos. En este momento pues tenemos ese super reto, imagínense ustedes uno pues con esa posibilidad, con esa billetera llena, pero con el cuidado pues de ir a hacer una inversión correcta pues en un mercado como el de Estados Unidos, que consideramos pues sigue siendo o es uno de los principales, pues como sabrán, en el mundo, donde tenemos posibilidad pues de capitalizar pues la experiencia de ya casi estos 20 años que estuvimos allá, y esa pues es como la idea a partir de ahora. Entonces, digamos, nuestra realidad pues Argos como marca potente, como líder del mercado en Colombia. No les conté pues del tema de sostenibilidad, pero es una arista a la que le hemos estado apostando muchísimo nosotros de unos 10 años para acá. La industria cementera en el mundo genera el 7% de las emisiones de efecto invernadero, que son preocupación pues del calentamiento global mundial. Entonces, para nosotros este tema ha sido muy relevante y hemos estado trabajando pues muchísimo en esa estrategia pues de sostenibilidad medioambiental, etcétera. Y el año pasado ya venimos pues como con nombramiento importante alrededor de la sostenibilidad, pero el año pasado el Dow Jones Sustainability Index nos catalogó como la cementera más sostenible del mundo. Pues entonces para nosotros esto obviamente es un orgullo. Seguimos trabajando pues en este tema con procesos que busquen reducir el impacto ambiental y las emisiones. Como veíamos, pues las marcas más valoradas, presencia en 16 países y territorios, y básicamente después de casi una horita aquí de charla que iba a ser de media hora, pues era como lo que les quería como contar y compartir con ustedes. No sé si tengan pues más dudas, Muchas inquietudes. gracias. No, Ay, no, mil felicitaciones. gracias. Y mantener un commodity de verdad no es fácil. No es tan fácil como en otras marcas o en otros productos. Así que bueno, buenísimo lo que han logrado a través de la propuesta de valor, la consistencia, la parte sostenible. Felicitaciones, Juancho. No sé, Sandra, que trabaja tanto con sostenibilidad, ¿qué opina? No, yo les digo, primero Juan, tremenda presentación de una redondez impresionante, o sea, no se te escapó ningún factor a contarnos, porque a veces se queda uno muy en la parte comunicacional, pero no desde el análisis de impacto financiero y esa sostenibilidad financiera y en el tiempo, entonces completísimo, espectacular. Em, Nosotros los admiramos muchísimo y cuando me decías, María Clau, que desde la sostenibilidad, ¿qué opinaba?
Somos unos seguidores tremendos de la organización de tu marca. La seguimos mucho porque, entre otras cosas, conversamos mucho juntos. Nuestros jefes conversan un montón sobre proyectos de responsabilidad social y de salud. Entonces, están muy presentes en nuestra vida diaria acá en la Fundación Santa Fe Bogotá. Y lo que me llama poderosamente la atención es cómo marcan una diferencia nacional más allá de la industria, más allá del sector en el que están. Y a mí eso realmente de todo, por supuesto, todo es bien valioso, pero es como de lo que me agarro para la admiración del marketing y las comunicaciones que se han hecho. Porque el país necesita, y no ahorita, no este año, no estos 2 años, sino el país necesita siempre estas marcas de impacto, de amor y de como de pertenencia, como que te sientes dueño de esa marca como colombiano. Y eso no es muy común, ¿no? O sea, digamos, sí las hay y hay varias, pero no es lo que todas las marcas hacemos y cuesta muchísimo trabajo. Entonces, esa marca apropiada, esa marca con ese, cuando hablaste de, por ejemplo, de ese tono que habían escogido, tan lindo, tan fresco, en vidas pasadas mías del consumo masivo, llegué a estar en construcción y remodelación y esto, y eran proveedores importantísimos. Y recuerdo los saquitos pequeñitos que ustedes se inventaron y nos pareció un hit que eso pasara en ustedes. O sea, ¿cómo se les ocurre vender eso así? Y ese cuestionamiento desde el marketing de estos que están haciendo, eso va a terminar canibalizar. No, esa duda de si se iban a canibalizar a sí mismo, pero la sacaron del estadio. Entonces, Sandra, admiración toda his- desde la historias, responsabilidad social. Dime. historias de locuras, esa por ejemplo. Estuvimos 8 años vendiendo saquitos de 1 kilo, eso pues imagínense para una industria como estas. No, imagínate. El año pasado renunciamos a eso, sí, con dolor en el alma y todo, volvemos. Y hay muchas historias de ese estilo, pues, de cosas que se han hecho en su momento, que, bueno, nos cuestionamos y nos exigimos, volvamos a lo básico, pero definitivamente eso, Sandra, que mencionas de afortunadamente ser una marca que sentimos los colombianos como propia, y digamos quienes han estado pues detrás y liderando pues esta compañía pues realmente se han ocupado de hacer la diferencia en el 360, pues no solo en generar utilidades, sino ser realmente una empresa consciente. Ahora que está pues como tan de moda el tema del capitalismo consciente, pues nosotros aquí en la compañía sí lo sentimos y lo vivimos y somos abanderados pues de una filosofía como esa. Bueno, no, Juan. Yo creo que de verdad muy buena esta charla. Valió la pena la hora. No, no, esto no Y era ahí una charla de media me hora, excusan definitivamente. que me extendí. No, 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 pero es que yo creo que las cosas buenas toman su tiempo y como decía Sandra, pues la verdad, fuiste muy generoso en todo lo que nos contaste. Repito, sé que el marketing y por experiencia propia con un commodity no es fácil, eh, pero lo han logrado y lo han logrado capitalizando pues esa propuesta de valor y ese foco que están dando, como dices tú, sacando cosas que no. Y te pregunto un poquito lo de la capacidad instalada, porque si algo aprendimos en Paz del Río era que esa capacidad que Claro. nos quedaba la aprovechábamos para otra clase de subproductos o coproductos, como se llama, lo que se hace a partir de lo que queda del acero y bueno, en este caso me imagino que también debe quedar algo del cemento. Pancho, mil gracias, felicitaciones por el trabajo que has hecho, por lo que están haciendo. Anita se nos salió, la quería comprometer de una vez para el directorio, pero ya se nos tuvo que retirar, varios se nos fueron retirando ya sobre la hora, pero bueno, creo que todos nos llevamos una charla de mucho valor. No, a Excelente. usted, Muchas, Juan. muchas gracias, Juan, de verdad, muy amable. Gracias. Ujú. A ti, Oscar, que esté muy bien y no, con mucha expectativa, María, de oír otras historias acá